Bueno, buenos días. Gracias por haber venido. Y yo voy a ser muy breve. Hay algunas ocasiones donde cuando se inicia una tesis doctoral resulta que el tema, la actitud del tesista y otras circunstancias hacen que la interacción con el director termine produciendo algo más allá de lo que se espera en una tesis doctoral normal. Y creo que este es uno de esos casos. Así que los dejo para que Diana exponga parte de lo que es su trabajo de tesis. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buen día. Bueno, primero que todo le quiero agradecer a Presid por darnos la oportunidad de poder mostrar los resultados que obtuvimos en mi tesis en este taller. Yo les voy a comentar un poco. Ahí está. Bueno, yo les voy a comentar un poco acerca de qué daño causan las heladas en las espigas de trigo y cómo reducir su efecto. Nosotros empezamos este trabajo de tesis ya que en gran parte las localidades trigueras un adelanto de la fecha de floración tendría algunos beneficios, como por ejemplo incrementar el rendimiento potencial, reducir la probabilidad de déficit hídrico, pues sabemos que tenemos una menor demanda atmosférica si adelantamos la fecha de floración del cultivo. También tendríamos una mayor eficiencia de uso de agua y también nos permitiría aumentar la productividad del sistema, porque podríamos cosechar antes el trigo y también sembrar antes la soja de segunda. El problema son justamente las heladas que tenemos con esta práctica. Nosotros sabemos que si las heladas ocurren alrededor de la floración del cultivo, afectan el establecimiento del número de granos, lo que afecta directamente y de manera negativa el rendimiento del cultivo. Entonces nosotros, acá nos damos cuenta de que las heladas limitan el rendimiento por dos vías. Una es si ocurren cerca de la floración del cultivo, reduciendo directamente el rendimiento, pero también limitan el rendimiento por la restricción que imponen al adelanto de la fecha de floración. Bueno, esto es lo que nosotros vemos si vamos temprano al campo el día de la helada. Este tipo de imágenes son las que nos empiezan a llegar rápidamente por distintas vías. No sabemos muy bien qué hacer con eso cuando recibimos una imagen satelital o recibimos un informe de temperatura. Y a los 20-30 días, dependiendo del estado del cultivo, esto es lo que vamos a ver. Es grande, para ¿sí? Adelante. Sí. Acá, a la compu. Bueno, ahora voy a hacer el puntero. Esto es lo que vamos a ver. Acá tenemos un grano fijado, sin daño de helada, y acá tenemos un grano abortado. Lo que nosotros vemos cuando tenemos daño de helada es esto, la espiguilla vacía. Acá tenemos otros ejemplos de cómo podemos encontrar las espiguillas ante una helada con distintos niveles de daño. Pero en sí, lo que producen las heladas, el resultado es siempre el mismo. Tenemos una reducción en el número de granos. Puede ser por esterilidad de las estructuras femeninas y masculinas o por aborto del grano incipiente, del grano incipientemente fecundado. Bueno, entonces en relación a esto, a esta temática, nosotros nos hicimos varias preguntas que fueron las que motivaron mi tesis. Como por ejemplo, ¿cuál es la fase de desarrollo en la que las heladas producen mayor daño sobre el número de granos? Bueno, lo que primero hicimos fue buscar en la bibliografía a ver qué había disponible y encontramos este tipo de gráficos. Este es un gráfico muy difundido en donde se ve la resistencia de los distintos estados de desarrollo del trigo para distintas temperaturas. Y acá vemos otro gráfico que fue producido, está en un manual, manejo del daño de heladas, que fue realizado por investigadores australianos. Sin embargo, cuando nosotros nos ponemos a profundizar en función de qué datos fueron realizados estos gráficos,
nos damos cuenta de que, por ejemplo, este gráfico fue realizado con heladas artificiales y la bibliografía está de acuerdo en que las heladas artificiales no reflejan de manera adecuada el fenómeno natural. Y si nos ponemos a ver en detalle este gráfico, acá dice diagrama no hecho a escala. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que mucha de la información internacional disponible o no tiene experimentos, está hecho en función de la opinión de expertos, o no tiene diseño estadístico, o fue obtenida mediante heladas artificiales. O sea, no había nada sólido en relación a esto. Otra pregunta que nos hicimos fue si se puede estimar el daño de heladas. Nuevamente vamos a la bibliografía y vemos que los modelos que hay para estimar el nivel de daño, los modelos de simulación, no consideraban de manera adecuada el fenómeno natural. Algunos no consideraban que había distinto daño según los distintos estados de desarrollo de la espiga. Otros no consideraban el efecto de heladas sucesivas. O sea, ¿qué pasa si tengo una helada y luego tengo otra helada en la misma campaña? Entonces, bueno, también nos decidimos a investigar un poco en este sentido. Y por último, también nos preguntamos si existían diferencias entre cultivares en su susceptibilidad a heladas. Acá encontramos en la bibliografía algunos datos. Estos datos este esquema es lo que nosotros vemos acá es la esterilidad inducida por frío para distintos cultivares australianos. Los grupos de investigación, Australia es el país que más ha trabajado en heladas y han podido desarrollar estos gráficos en donde identifican cultivares con distinto nivel de susceptibilidad. Sin embargo, no existe ninguna evaluación, o no existía hasta ahora, evaluaciones realizadas con cultivares comerciales argentinos. Bueno, y estas son las 3 preguntas que vamos a tratar de responder en esta presentación. Bueno, la primera, ¿cuál es la fase de desarrollo en la que las heladas producen mayor daño sobre el número de granos? Bueno, para responder a esta pregunta nosotros hicimos 3 experimentos durante 2 ciclos de cultivo en el INTA Balcarce. Usamos 2 cultivares de ciclo corto, sembrados en 7 fechas de siembra, y empezamos a sembrar en marzo, en Balcarce, en el sudeste bonaerense. Si conocen la zona, saben que un ciclo corto no se siembra en marzo. Nosotros lo quisimos sembrar antes para tener estados de desarrollo de las espigas avanzados en una época con alta probabilidad de heladas. Bueno, entonces, el objetivo de estos ensayos fue exponer a una misma secuencia de heladas espigas en distintos estados de desarrollo, tener una amplia gama. Para eso hicimos las 7 fechas de siembra. A su vez, para evitar daño por heladas previas y posteriores a la helada evaluada, usamos carpas y botellas de agua que las utilizábamos para tapar los cultivos durante las noches con pronósticos de helada. Estas carpas las retirábamos durante el día. Y el día posterior a las heladas evaluadas lo que hicimos fue identificar las espigas según su estado de desarrollo. Bueno, estos son los estados de desarrollo que nosotros evaluamos. Evaluamos vástagos desde fin de encañazón hasta comienzo de llenado de grano. Y lo que medimos fue el porcentaje de granos abortados, de estas espiguillas vacías, que nosotros encontrábamos en el 50% central de la espiga. A su vez, también medimos la duración y la intensidad de las heladas mediante sensores de temperatura. Bueno, y estos son los resultados que encontramos. Este es el cultivar Klein Roble, acá está el porcentaje de granos fijados y el estado de desarrollo expresado en código decimal de Sadok y en días desde antesis. Y cada línea representa cada experimento que nosotros hicimos. Bueno, ¿qué encontramos acá? Acá encontramos que antesis fue la etapa más crítica en los 3 experimentos que nosotros hicimos. Un poquito a modo de recordar el estado de antesis es cuando nosotros vemos las anteras por fuera de la espiguilla. Aquí está el grano recién fecundado. A su vez, también identificamos que con heladas más severas, este máximo daño se puede alcanzar desde estados más tempranos, como es en el caso de este experimento.
Y también encontramos que durante llenado de granos no hubo daño sobre el número de granos. Pudo haber habido daño sobre el peso de grano, pero eso no está considerado en este estudio. Nosotros trabajamos para ver el efecto sobre el número de granos. Bueno, en función de estos datos, lo que nosotros hicimos fue ajustar un modelo. Entonces, ¿se puede estimar el daño por heladas? Bueno, nosotros, en función de esos datos y de algunos supuestos que les voy a comentar ahora, fue que ajustamos el modelo. Nosotros consideramos que el proceso de transferencia de calor entre la gluma y la flor se da por conducción, que las flores en igual estado de desarrollo, expuestas a una misma helada, van a tener igual nivel de daño, que puede ser la muerte cuando encontramos la espiguilla vacía o la supervivencia cuando encontramos el grano. A su vez, para que la flor muera, la temperatura que tiene que darse en el exterior de la gluma tiene que ser menor a una temperatura crítica. Y la duración de esa baja temperatura tiene que ser mayor a una duración crítica. La temperatura que nosotros identificamos a partir del ajuste del modelo para producir daño fue menos 1,5 grados centígrados a nivel de las espigas. Y esto estaría asociado a una temperatura de 1,5 grados centígrados a nivel de casilla meteorológica. Esto nosotros, acá presento un gráfico donde hicimos la regresión entre la temperatura en abrigo a 1,5 metros con la temperatura a la intemperie a 1 metro. Y nos da alrededor de 3 grados centígrados esa diferencia. A su vez, a nivel de espiga, consideramos que los niveles de daño entre 0 y 100% pueden considerarse como una consecuencia del tiempo que tardan las flores en alcanzar esta temperatura crítica y del tiempo que permanecen por debajo de esa temperatura. Y por último, para considerar el efecto de las heladas sucesivas, consideramos que las heladas sucesivas solamente pueden dañar a las flores que no fueron dañadas en una helada previa. Bueno, y ahora les voy a comentar en unos pocos pasos cómo hacemos para calcular el daño de helada. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es calcular el daño en antesis, o sea, calcular el daño para un cultivo que esté en antesis. Esta fue la primera ecuación que nosotros ajustamos, ya que fue el estado más crítico. Bueno, entonces acá tenemos, a partir de esas ecuaciones, nosotros hicimos este gráfico para que sea un poco más amigable. Acá tenemos el daño en antesis y acá tenemos la duración de la helada. Y este gráfico está hecho para 2 niveles de temperatura mínima de la helada, que son frecuentes en el sudeste bonaerense, estos límites. Bueno, ¿qué encontramos nosotros? ¿O qué es lo que dice el modelo? Que con helada de menos de 40 minutos de duración no habría daño. Acá estoy llamando helada a cuando sea una temperatura menor a 1,5 grados a nivel de casilla sería, o menos 1,5 a nivel de espiga. También encontramos que el daño total se alcanzaría con heladas de 11 horas y 30 minutos de duración, el 100% de daño. Y si bien el efecto de la duración cambia con la intensidad de la helada, o sea, con la temperatura mínima, para estos niveles de temperatura mínima, para temperaturas que se encuentran entre estos niveles, estas diferencias serían muy pequeñas. Bueno, a modo de ejemplo, si nos llega información de que tuvimos una helada de 6 horas de duración y temperatura mínima de -3, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, muy simple. Vamos a una helada de 6 horas de duración, identificamos que el daño sería del 50%. Ahora, nosotros obviamente tenemos distintos estados de desarrollo del cultivo, justo la helada no va a, por ahí cae en antesis o por ahí se produce y nosotros tenemos el cultivo en otro estado. Entonces también lo que hicimos fue ajustar curvas para poder estimar el daño en otros estados de desarrollo. Entonces, a partir de los datos y del daño en antesis, ese daño máximo, es que se generan estas curvas de respuesta. Bueno, estas curvas representan lo mismo que, o sea, representan bastante bien a los datos obtenidos. Indican que el estado más crítico fue antesis. Acá vemos que el porcentaje de granos fijados más bajo es cuando estamos en antesis.
Cada curva de respuesta se puede calcular a partir del daño en antesis y del estado de desarrollo. Con heladas más severas, también estas curvas representan que el daño máximo se alcanzaría antes. Y con heladas de 10 días después de antesis, o sea, en llenado de grano, no habría daño sobre el número de granos. Bueno, entonces, continuando con nuestro ejemplo, nosotros primero teníamos que calcular el daño en antesis, ¿no? Con la helada de 6 horas de duración, con temperatura mínima de menos 3 grados, dijimos que el daño en antesis sería el 50%. Entonces, eso nos sirve para elegir la curva de respuesta. La curva de 50% de daño es esta celeste. Ahora, nosotros suponemos que tenemos un cultivo que está a mediados de espigazón, que veríamos algo así en las espigas. Esto es aproximadamente, se corresponde con un estado de 10 días previos a la antesis. Entonces, nosotros seguíamos la curva celeste y vamos a 10 días previos a antesis, identificamos que vamos a tener un daño de alrededor del 10%. Bueno, nosotros también en nuestro modelo queríamos considerar el efecto de qué pasa si tenemos una helada sucesiva. O sea, si tenemos una helada y después tenemos otra helada. Bueno, nosotros habíamos calculado, para nuestro ejemplo, que tendríamos un nivel de daño del 10%, ¿verdad? Entonces, nosotros hicimos esta tabla, pero también nuevamente para que sea más fácil de identificar. Si nosotros tenemos varias heladas, lo que tenemos que hacer es sumar el nivel de daño. Pero no se suma directamente, sino que la segunda helada solamente va a dañar una proporción de las flores que quedaron vivas de la primera helada. Entonces, continuando con nuestro ejemplo, nosotros habíamos calculado un nivel de daño del 10%, ¿no? Bueno, entonces, si nosotros no tuvimos ninguna helada previa, el daño total va a ser del 10%. Pero si nosotros tuvimos una helada previa que ya nos dañó, espiga, suponemos que nos dañó el 50% de los granos, el daño total será del 55%. ¿Sí? Esto a modo de ejemplo, pero bueno, de esta manera el modelo contempla el efecto de las heladas sucesivas. Por último, también teníamos que proveer alguna ecuación para calcular el daño a nivel de cultivo. Porque, ¿qué pasa? Nosotros en un cultivo no tenemos a todas las espigas en el mismo estado de desarrollo. Por ejemplo, para la antesis, nosotros primero empezamos a ver unas pequeñas proporción de las espigas que están en antesis, y después van aumentando, digamos, la cantidad de espigas que alcanzan un determinado estado. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber acá es cuántos días tardan en iniciar antesis el 95% de las espigas de un cultivo. Bueno, por ahí no es un dato muy conocido, pero yo les comento que en general se tarda entre 5 y 7 días. Entonces, si nosotros esta digamos, duración se la conoce como, se la puede llamar asincronía, ¿no? ¿Cuán asincrónicos son las espigas de un cultivo? Entonces, si nosotros tenemos una sincronía menor a 7 días, que es la línea azul, vemos que no hay diferencias entre el daño a nivel de cultivo y el daño a nivel de espiga. Ahora, si nosotros tenemos una sincronía mayor, porque implantamos mal el cultivo, porque sembramos con el suelo húmedo, porque usamos un cultivar con requerimientos de vernalización y no todos los macollos alcanzaron a cubrir sus requerimientos, podemos tener una sincronía mayor. Igualmente, si tenemos una sincronía, acá está calculado para 21 días, vemos que podemos tener una reducción del nivel de daño de hasta un 12%, porque los distintos estados de desarrollo nos hacen a modo de buffer del daño. Pero, si tenemos un cultivo con una sincronía normal, no habría diferencias entre el modelo a nivel de espiga y de cultivo. Bueno, recapitulando, primero lo que tenemos que hacer para usar este modelo es calcular el daño en antesis a partir de la temperatura mínima y duración de la helada. Después, calcular el daño corregido por el estado de desarrollo. Luego, calcular el daño de heladas sucesivas. Y por último, calcular el daño a nivel de cultivo. Bueno, nosotros hicimos todas las validaciones estadísticas del modelo, ajustamos el modelo con un cultivar, lo validamos con otro, pero además de la parte estadística y de los requerimientos que tiene que cumplir un modelo de estimación, quisimos hacer una validación
histórica del modelo. Entonces lo que hicimos fue, nosotros, en INTA Balcarce se lleva a cabo la red de ensayos comparativos de rendimiento de trigo desde hace muchísimos años. En la red, que actualmente se usa mucho para ver el ranking de los cultivares y el rendimiento, no solo se presenta el rendimiento cuando una institución hace una red, también se presentan las principales características de la campaña. Entonces lo que nosotros hicimos fue correr el modelo para la serie histórica desde 1980 hasta el año 2017, con los datos también de temperatura que tenemos en la estación experimental, y nos fijamos en qué años el modelo predecía un daño relevante. Daño relevante llamamos mayor del 25%. Y lo que encontramos fue que el modelo predijo un daño relevante en los 4 años en donde en los reportes de la red se indica que hubo daño de heladas. Y esto lo consideramos muy importante y es una indicación de que el modelo funcionaría bien, al menos para la localidad de Balcarce. Las aplicaciones del modelo, ¿para qué nos serviría? Para evaluar lotes afectados por heladas, para realizar pronósticos de heladas que incluyen la estimación del nivel de daño, para identificar diferencias entre cultivares por su comportamiento de heladas y también para ajustar la fecha de espigazón y antesis de un lugar teniendo en cuenta la probabilidad de daño y no solo la probabilidad de temperaturas menores a 0 como comúnmente se hace. En relación a este punto es que vamos a ver un pequeño ejemplo. Lo que comúnmente el método tradicional que se usa para estimar, para ubicar la fecha de espigación de un cultivo es hacer una distribución de frecuencias de la probabilidad de temperaturas menores a 0 grados centígrados. Acá lo tenemos para 4 localidades del sudeste. Entonces, comúnmente lo que se hace es ubicar la fecha de espigazón con un 10% de probabilidad de temperaturas menores a 0. Esto es el método tradicional que se usa acá y en el mundo. Mediante el modelo, nosotros lo que podemos hacer, o lo que hicimos fue calcular, acá está la fecha de espigazón por el método tradicional, lo que nosotros hicimos fue estimar el nivel de daño al cual estamos expuestos usando ese método, y también lo que hicimos fue estimar para qué fecha tendríamos que colocar la espigazón para tener un 10% de daño y para qué fecha vamos a tener un 20% de daño. O sea, de esta manera nosotros estamos eligiendo la fecha de espigazón y antesis del cultivo en función de probabilidad de daño. Y podemos elegirla y, eligiendo la fecha de espigazón, nosotros ahora somos más conscientes del nivel de riesgo de heladas al cual estamos expuestos. Y ahora cortito, también nos preguntamos si existían diferencias entre cultivares por su susceptibilidad a heladas. Nosotros hicimos experimentos, 2 años de experimentos. En el primer año usamos solamente 5 cultivares argentinos y en el segundo usamos los 5 argentinos más 2 testigos australianos. Uno que es más susceptible a heladas y otro que presenta un mejor comportamiento. Y usamos 3 fechas de siembra tempranas. Lo que medimos fue lo mismo que medimos en el otro experimento, o sea, el porcentaje de granos abortados, y también registramos la duración y la temperatura de las heladas. Lo que encontramos básicamente fue esto. Estos son los cultivares que nosotros evaluamos. Acá tenemos las 3 fechas de siembra y vimos que las diferencias entre cultivares se detectaron más claramente en los ambientes con heladas de severidad intermedia, que son estos 3. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos heladas muy fuertes, no hay diferencias entre cultivares, porque son todos susceptibles. Y si nosotros tenemos heladas de muy baja severidad, tampoco encontramos diferencias, pero sí podemos encontrar diferencias en los ambientes con heladas de severidad intermedia. A su vez, vimos que Hualcachen, que es el cultivar australiano que fue identificado en Australia por su mayor susceptibilidad a heladas, también presentó mayor susceptibilidad acá en Argentina. Y también identificamos un cultivar, que es el SI 300, que presentó menor daño o igual que el resto de los cultivares en los 6 ambientes de evaluación, lo cual es muy promisorio. Y como conclusión, ¿qué es lo que pudimos hacer? Pudimos identificar que la etapa más crítica
por helada siempre incluyó la antesis, pudiéndose alcanzar el máximo daño desde etapas más tempranas, si la severidad de la helada es grande. Pudimos elaborar un modelo que reúne importantes características, como que está basado en la teoría de conducción de calor, fue construida a partir de heladas naturales en un cultivo creciendo en condiciones de campo, considera los cambios en la susceptibilidad de los distintos estados de desarrollo de la espiga, considera el efecto de heladas sucesivas y también la sincronía de estados de desarrollo presentes en un cultivo. A su vez, también pudimos identificar diferencias entre cultivares por su comportamiento a las heladas. Bueno, estas son publicaciones que surgieron sobre todo de la parte del modelo. El modelo está publicado con sus ecuaciones, una versión en inglés en el European Journal of Agronomy, y hay versiones en español, un poco más amigables, sin ecuaciones, pero con los gráficos para poder calcular el daño de helada. Bueno, tenemos una publicación en la revista Diapresid y otra en Ergomix. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿alguna consulta? Este modelo tendría validación en todas las zonas, porque vos lo hiciste en la zona de Mar del Plata, Balcarce, donde 1,5 grados en casilla meteorológica es menos 1,5 grados a nivel de espigas. Nunca se me ocurrió esa diferencia, ¿cómo sería, suponte, en el centro de Córdoba? Bueno, esa validación, eso hay que hacerlo tanto, esa correlación como la validación del modelo, cuando el modelo se quiere aplicar en otras localidades, puede ser que sean necesarias nuevas validaciones para su aplicación en estas localidades. Pablo. A ver, la relación que hay entre la temperatura de intemperie y la que hay en la casilla, esa es muy variable, porque va a depender de dónde la tomemos a la intemperie y dónde está la casilla. Si un lugar está mucho más alto que el otro o más protegido que el otro, la relación va a cambiar. Lo que le mostró Diana es nuestra relación de nuestra temperatura de intemperie con nuestra casilla. Sí. Ahora, se supone que la tolerancia a la helada que hemos visto podría variar con el cultivar, pero tendría que ser bastante general. Estoy de acuerdo que el modelo necesita alguna validación, pero no creo que haya que validarlo en todas las localidades. Habrá que validarlo en alguna localidad contrastante y si todo sale bien, ya está, somos felices. A tu criterio y en las evaluaciones de campo, ¿cuál consideras que es la brecha de tiempo entre el evento y el momento para definir claramente el daño a la espiga? Y bueno, depende del estado en el que se encuentre, en el que se produzca la helada. Si se produce en antesis el nivel de daño, digamos, lo más fácil, también depende de cuál es la facilidad que nosotros queramos para identificar el daño. Nosotros, bueno, supongamos que se produce en antesis, bueno, 10 días después se puede ir y se puede abrir cada espiguilla y ver si el grano está creciendo o está muerto, ¿no? ¿Y te daba bastante certeza esa evaluación a los días? No. ¿O preferís un periodo mayor para dar con certeza? Nosotros, bueno, todos los experimentos que hicimos, lo que hicimos fue evaluarlo entre 20 y 30 días después del evento, o más, porque nosotros aplicamos, bueno, el tratamiento de frío en algunos se aplicó cuando estaba en la espiga embuchada. Pasa que en la medida que el grano vaya creciendo, es mucho más fácil identificar el daño, porque uno directamente cuenta y ya lo identifica. Y otra consulta, en los estados tempranos de embuche, colocación de nudos, a veces el daño es muerte del vástago, ¿no? Eso ahí lo ingresabas como espiga pérdida total, me imagino, en el modelo, ¿o estaba contemplado de otra manera? Sí, que estaba toda la espiga, nosotros aplicamos el tratamiento. Si teníamos 0 grano, era 100% de daño, pero... digo porque ahí no emerge sí. La espiga, digamos, en daños tempranos no tenés la emisión de esa espiga. Finalmente tenés una reducción de vástago, de número de macollos, ¿no?
Sí, pero bueno, en realidad en las heladas que nosotros evaluamos, para nuestros umbrales no tuvimos mucho daño de esas características. Con respecto a la evaluación del daño, lo que puedo agregar es, normalmente a una semana, a los 10 días ya se ve la flor dañada. Lo que pasa es que hay que abrir espiguilla por espiguilla, entonces Claro. hacer un daño, una evaluación global es muy difícil. Yo. Bueno, primero quería felicitarlos por el trabajo, Diana y Pablo. Muchas gracias. Aporta un montón el modelo en la problemática de las heladas, más que nada en el sudeste. Y una consulta era, en la diferencia entre genotipos a la tolerancia o susceptibilidad de heladas, ¿pudieron observar alguna característica o alguna variable que esté asociada a eso? No, ni acá ni en Australia. Pero lo intentó. Lo intentamos, pero bueno, intentamos asociarlo con el grosor de las glumas y glumelas, esas estructuras que protegen a la flor. Pero bueno, no está asociado a alguna característica que te pueda decir que efectivamente hay hipótesis, tanto nosotros como los australianos, ¿no? Hipótesis como por ejemplo menor sensibilidad del polen a la muerte, o en general lo primero que se muere es el polen, después el ovario. Sí, a ver, lo que yo podría agregar es, en la bibliografía se intentó glumas peludas, Sí, pubescencia con de mayor glumas. serosidad, y Diana intentó grosor de glumas. Ninguna de esas tres características, la verdad que tiene un efecto Claro. importante. O sea que hay que pensar otras cosas, y lo más nuevo sería pensar en la susceptibilidad al polen, y no sé qué más que estuviste leyendo, Sí. pero bueno, por ahí anda. No hay nada muy concreto identificado. Acá, ustedes lo que evaluaron son cultivares de ciclo corto. ¿Qué pasa con los de ciclo largo? Bueno, lo que nosotros, primero lo que quisimos hacer es, poder identificar cultivares por su susceptibilidad a heladas. ¿Qué pasa? Si nosotros a estos cultivares los tuvimos que sembrar en una fecha de siembra temprana, para que logren espigar en un momento con alta probabilidad de heladas. Entonces, trabajar con cultivares largos es mucho más difícil, porque no podemos cambiar mucho su fecha de floración, más aún si tienen sensibilidad al fotoperiodo. Entonces, bueno, empezamos con estos cultivares de ciclo corto o intermedio. Pero estaría bueno hacer más evaluaciones y poder evaluar más cultivares. Bueno, lo que hicieron los australianos fue evaluar cultivares y le pusieron el acento a eso. Nosotros usamos los cultivares de ciclo corto y pudimos hacer un modelo que no hicieron los australianos. Son elecciones. Sí, acá. ¿Tuvieron en cuenta la humedad en el momento? Si había algún estrés o humedad ambiente, porque siempre se dice que por ahí, si hay mejor contenido hídrico, amortigua un poco el efecto de helada. Bueno, Sí, es típico que los años que hay más daño de helada sean años con helada térmica, pero además sean secos. En el caso de estos ensayos tenían buena disponibilidad de agua. De todas formas, se supone que ese efecto de la humedad ambiental estaría reflejado en la temperatura, en la intemperie. Tendría que verse en la temperatura en la intemperie, que en este caso fue tomada en intemperie, así que estaría cubierto eso. sí, nosotros la temperatura la medimos adentro del cultivo, sería la temperatura del aire del cultivo, lo que nosotros medimos. Sí, buenos días. Yo quería saber si los porcentajes de daño que midieron en antesis, ¿es el daño directo también se reflejó en el rendimiento? Nosotros nuestro trabajo es sobre número de granos, no medimos rendimiento. Por varias cuestiones, porque estamos haciendo, fechas de siembra tempranas, no consideramos tampoco, digamos, el peso del grano. Por eso, digamos, nuestro modelo está para número de granos. Pero la verdad es bastante difícil pensar que si perdés un grano no se afecta el rendimiento, ¿no? Sí. O sea, tendría que ser directo el efecto. ¿Alguna otra?
Bueno, ¿No hay más? muchas No, gracias. bueno, si no le hacía una yo. No, me parece muy bueno el trabajo porque yo también soy de la zona de Tres Arroyos, de la zona sur. El año pasado tuvimos varios eventos de heladas y fueron 6, 7 heladas seguidas, y ahí te encontrás en una disyuntiva que no sabes ni para dónde arrancar. Y por ahí un poco remarcar o afianzar qué pasa en eso cuando son las heladas sucesivas, porque uno piensa, bueno, yo tengo el cultivo en floración hoy o en antesis, pero a los 7 días hay otra, a los 7 días otra, o a los 3 días otra, y eso cómo me va impactando obviamente, en el rendimiento, porque es en el número de granos el principal factor de rendimiento. Bueno, la tablita que hicimos te tendría que ayudar a responder eso. Sí, justamente una de las aplicaciones del modelo es para poder tener una idea del nivel de daño que vas a tener y por ahí ayudar un poco a la toma de decisiones. O sea, si tuvimos una helada muy fuerte el 10 de noviembre, y bueno, medianamente nos va a dar una idea el modelo de cuál es el daño. Si tengo un 80% o tuve un 10% de daño. Entonces uno puede tomar la decisión de decir, bueno, lo doy vuelta y hago una soja de primera, o lo sigo al cultivo y veo cuánto rinde. El problema que vas a tener cuando querés estimar el daño en general es que es difícil tener el dato de cuánto duró la helada. Normalmente el tipo de foto satelitaria te muestra la temperatura mínima, no la duración. Claro. Sí. Bueno, y otra cosa muy importante a tener en cuenta también es la diferencia en temperatura y duración que puede haber en las distintas zonas del relieve. Eso es muy importante. Digamos, eso puede dar que tengamos un daño muy alto en un lugar y muy bajo en otra área del campo, perteneciendo todo al mismo lote, capaz. Bueno, ¿alguna otra consulta? Si no, le agradecemos a Diana y a Pablo, muy bueno.